Vea, la caricatucada de la semana, la idiotez de la semana. Ojalá el próximo candidato sea el que sea. No voy a decir de la izquierda, de la revolución, de la Pachacutic. No lo voy a decir porque realmente el señor Emilio Palacios no representa a esa fracción. Emilio Palacios representa más al tema de la prensa, perdón, de la política de derecha. Uy, ve que se ha partido aquí. Esta bonita pulsera me regalaron en Guaranda. La ideología que manejan es más en tendencia de los candidatos de derecha. Por eso, si un candidato de derecha que se aprecia de tener algún tipo de beneficio, de aceptación popular, de creer que puede llegar a algún puesto, lo primero que tienen que hacer es alejar este tipo de personas. Alejarlos. Miren, y este tipo de personas eran los asesores. No remunerados, pero eran los voceros, eran los del círculo de panas. Muy seguramente eran de los que chateaban, los que le mandaban un mensaje al presidente de la República. Y vean el criterio que manejan precisamente estas personas en torno a la obra pública. Póngalo por favor, mi querida producción, sobre Palacios. Así es. Y esta otra cosa, no hay obra pública. Bueno, yo soy así medio, digo las cosas demasiado de frente. Yo no quiero obra pública, yo quiero obra privada. Yo no quiero que el gobierno... Oiga, créanlo que es una cosa, pero ni siquiera saben lo que es el concepto de la obra pública, ¿no? O sea, el señor pana, brother, desde la época de Moreno, comunicador afín a los intereses de ciertos candidatos de la derecha, amigo de Guillermo Lasso, pana de Jaime Nebot, me imagino, no sé. Está diciéndole al país que él no quiere obra pública, es que ni siquiera entienden lo que es obra pública. O sea, viven en una burbuja tan profunda que, ¿qué pensarán estas personas cuando salen por una carretera y en la época de Correa, por ejemplo, la carretera estaba magníficamente bien diseñada, mantenida y hermosa? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaba este señor? ¿A quién le decía, oh, wow, los extraterrestres? Oh, mi hijo, hija, amor, acompañante, brother, pana, el que esté con él. Esta calle, te cuento, la hizo La Nada. Sí, La Nada, es una entidad de la nada que vino acá. No la hizo la empresa privada. Porque si la empresa privada la hace, se llama concesión, señor, y te la cobran. Claro, usted está dispuesto a pagar por todo, claro, usted, porque de pronto está en una burbujita y lo puede hacer. Pero eso no es justo para el resto de ecuatorianos que no merecemos aquello, más aún cuando se puede hacer y cuando ya hubo un gobierno que lo demostró. O sea, ya no se puede decir, es que no se puede. No, hubo un gobierno que sí lo hizo. Entonces, declaración perversa. No quiero obra pública. Esté gastando la plata en carreteras, en hospitales, en caminos. Ay, Dios mío, lindo. Y ellos eran los condecorados por Lasso. No quiero... oiga, y si era el pana, y el del que lo hablaba, seguramente era el que los decía por las noches, ¿será posible? Estoy triste, Emilio. La gente me pide obra pública. Hermano, tranquilo, no pasa nada. Son 3 o 4 bobos nomás que reclaman en redes sociales. No le hagas caso. No necesitamos obra pública, no necesitamos hospitales. ¿Para qué? ¿Para qué escuelas? ¿Para qué hospitales? Oiga, ¿en serio? Yo quiero que el gobierno convenza a los empresarios de que tiene que hacer esas cosas, de que pongan hospitales, de que pongan caminos. Oiga, uy, chica, hay que ser idiota. Créanlo, mis queridos amigos, la inversión privada en hospitales no es inversión, es un hospital privado que existe. Si usted, el señor Emilio Palacios, o si usted pilló el Lincillo en su casa, tiene la facilidad, puede, le da la gana, tiene ahorros y quiere llevarse a su mujer, a su esposa, a su familia, a hacerse atender a una clínica privada, quiere operarse, pues bienvenido sea. Eso no está mal, perdóneme. La empresa privada genera empleos. Aquí jamás estaremos en contra de aquello. Siempre hemos hablado y peleado de la equidad o igualdad
tanto de lo público como lo privado. Pero el hospital privado, como su nombre lo indica, es un hospital de costo. Y si usted tiene una economía que le permite hacerlo, pues bien, lo felicito, qué bien, qué chévere, una cosa menos en qué preocuparse. Pero resulta, señor Palacios, que el país es recontra que desigual y hay mucha gente que no puede optar por eso. Hay gente que apenas sobrevive con el básico y que beneficiarse de una salud privada vendría a ser un extremo lujo que no lo pueden hacer. Por eso se fortalece la función pública en la salud y por eso tenemos el MSP y por eso tenemos el seguro social, ¿no? Para que ese trabajador que gana poco no tenga que gastar en educación, en seguridad y en salud. ¿Qué le parece? Así ese trabajador que de pronto está en su empresa, ¿verdad? Se siente bien porque su sueldito llega bien y tiene una atención de calidad en los hospitales públicos. Pero cuando no la tiene y tiene que gastar, ya ese papá, ese trabajador ya no gana $500, sino ya gana 300, 400, que no alcanzan para nada. ¿Ok? Y creo que con la política económica que se está haciendo, en algún momento se llegará. Lo que pasa es que si tú crees que el presidente se va a caer, tú no vas a hacer ninguna carretera. Claro. Entonces el problema acá es que no hay obra privada, no hay obra pública, porque no es parte de la política del gobierno, aunque Lazo cede a eso. Dios mío lindo, no es parte de la política del gobierno. Un gobierno que como política pública no tenga la inversión, ya está jodido. Bueno, pero por favor, mis queridos amigos, este tipo de criterios son los que polulan en los candidatos, como el señor Jan Topi, como el señor Otto Sonnenholder, como estos candidatos que van a repetir la fórmula y la receta de Guillermo Lasso. Entonces yo creo que siendo responsables, incluso desde mi postura y desde mi trincherita, desde este pequeño cubículo que llega a cientos y miles de hogares, seamos un poquito responsables. Pensemos en las próximas elecciones. Un presidente que no te... Claro, en campaña te van a pintar el oro y el moro, pero no debemos dejarnos engañar. Ellos son los que terminan asesorando a estos candidatos. Ellos son los que te decían, Arauz era el narcotraficante y el bonito, bello y futuro era Lasso, porque con Lasso venía el cambio. ¿El cambio de qué? De beneficiarios. ¿El cambio de qué? De corruptos. Pero el cambio para la gente nunca llegó. Que no es política pública del gobierno del señor Lasso. Sí, totalmente cierto. Nosotros estamos pagando las consecuencias y nosotros somos los que debemos solucionar ese asunto. Porque ese problema también tiene Lasso. Medio lo apretan y un poquito le empieza a retroceder. Sí. Ya mismo empieza a construir hospitales. Ya vas a ver, en estos 6 meses algún hospital va a construir. Y eso es malo. Oiga, en serio, estamos escuchando a un señor que dicen que es periodista y es malo construir un hospital. O sea, Correa nos dejó tan mal acostumbrados, a eso se refiere. O sea, no es necesario, bacán, ok. Entonces, ¿por qué no regresan a ver a los centros educativos que se caen en pedazos si creen que no es necesario construir hospitales? Pero de verdad, me parece escandalosa la declaración, que no sea necesario la obra pública. Bueno, solamente para que quede en evidencia, para que ustedes sepan, se enteren y vean de dónde viene, ¿ok? De dónde viene todo este asunto y a dónde va, y tener mucho cuidado con los candidatos que ya se empiezan a promocionar. Terrible. Se acabó. Sí, señor.